desarrollo de tecnología aeroespacial dentro de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente tenemos distintas misiones, pero siendo una de ellas la principal, que bueno, sería hacer un CubeSat de una unidad conformado completamente por alumnos de la universidad. ¿Qué quiere decir esto a fondo? Que sería un proyecto conformado enteramente a nivel diseño y producción dentro de la universidad, sin comprar módulos ya desarrollados, sino que haciéndolo enteramente nosotros. Ese CubeSat, bueno, CubeSat de una unidad, para los que están familiarizados con el término, es un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros, o sea, es un poquito pequeño relativamente, que, bueno, la primera intención es conseguir todo lo necesario para que opere estando en órbita y además agregarle una payload que es para el estudio de rayos cósmicos en esa posición, frente a la adversidad del espacio. Esa payload también desarrollada dentro de la universidad. Dentro de los hitos que tiene, va a ser producido enteramente por componentes de tipo FOTS, o sea que son componentes que podemos conseguir en el día a día sin acudir a tecnología de grado aeroespacial necesariamente ni militar. Esto busca también sentar precedentes dentro de la universidad, siendo el primer proyecto terminado en el área aeroespacial. Si bien la universidad tuvo intentos anteriormente, nada, quedaron en el tiempo por distintas cuestiones a nivel país. Y bueno, dentro de ASTA se engloban otros proyectos que, bueno, acá vamos a dar mención únicamente. Uno de ellos es MEFI, una colaboración que tenemos con el INTA para el desarrollo de una carga útil que tiene por objetivo hacer crecer una planta en órbita. Pero no solo terminarla, sino crecerla. Y bueno, después de distintas colaboraciones que tenemos a nivel universidad y proyectos con otras instituciones y bueno, otras entidades gubernamentales. Por otro lado también, esto lo que busca es darle una mejora a todo el entorno. Una vez que se concentra toda la fuerza y todo el esfuerzo en un mismo equipo, en un mismo espacio, todo el entorno mejora a la par que el proyecto. Lógicamente, si vamos a estar produciendo un satélite en la universidad, va a generar que los laboratorios mejoren, que haya alumnos más capacitados en el área, que tengan más experiencia, permitiendo así que a futuro haya profesionales un poco más preparados para el ámbito laboral dentro del área. Bueno, como se podrán imaginar, lo que es el ambiente aeroespacial no es nada abierto, o sea, es totalmente contrario a lo que nosotros acá tratamos de empujar. ¿Y por qué no es nada abierto? Bueno, porque hay tecnologías sensibles, aunque quizás uno estando adentro le resta importancia a ciertas cosas, todo acá es sensible, porque hay muy pocos países que dominan completamente estas tecnologías. Uno de ellos es Argentina, si bien no tiene lanzador todavía Argentina, tiene un desarrollo muy grande y domina tecnologías muy de punta. No solamente en lo que es la ciencia dura, sino también en la gestión. Los proyectos como el SAOCOM son proyectos gigantes, eso es un desafío desde todo punto de vista, no solamente de la técnica, que tenemos gente muy capacitada, sino que desde el proyecto también. Y bueno, uno de esos objetivos que tenemos es este. Y volviendo a esto de que es todo muy cerrado, o sea, no somos originales tratando de hacer un satélite abierto, pero sí los proyectos que hay son muy limitados porque hacen falta muchos recursos. Y en general, de las universidades que tienen esos recursos y que hacen mucho desarrollo, no todas lo plantean como un proyecto abierto, ¿no? No todas están dispuestas a compartir el código, compartir los archivos, el flujo de trabajo, la organización con los demás. Entonces, es muy poco lo que uno puede encontrar que tiene la calidad necesaria para volar, si quieren, ¿no? Para hacer un proyecto que se pueda llevar a la práctica. Nosotros, en esta charla, si bien es cortita, tenemos solo 40 minutos y pensamos dejar 10 para consultas. Vamos a mostrar así muy por arriba cuál sería el flujo de trabajo para la parte que quizás interesa más, que es la parte más técnica, que es, bueno, cómo lo diseño, cómo lo fabrico, cómo hago todas las partes de un satélite usando software libre. No vamos a entrar en detalle porque, bueno, es infernalmente complicado, pero así aunque sea vamos a hacer un paneo general de qué es lo que nos hace falta, ¿no? Bueno, para diseñar el hardware acá es medio ambiguo, uno dice hardware y en el contexto que capaz de la informática uno piensa en una placa de circuito.
Acá hardware también es un tornillo, o sea, literalmente hardware. Un tornillo, una placa que tiene una función estructural, cualquier tipo de parte mecánica, física del satélite. Bueno, para diseñar el hardware tenemos una parte que es el modelado, que es decir, bueno, qué forma tiene que tener esto, que esto tiene mucho que ver también con la parte de hardware electrónica, con los PCBs, vamos a ver por qué. Y después del modelado hay una parte muy importante que es el simulación. Y eso de simulación, no solamente simular, de nuevo, no electrónica, sino acá hay que simular un montón de cosas. Hay temperaturas muy hostiles, hay gradientes de temperatura, la puesta en órbita implica mucha vibración, mucho ruido, vibraciones que pueden romper el satélite y evitar que tenga un deploy exitoso. Entonces, si bien no todos los proyectos se simulan al 100%, es muy importante poder simularlo. Y acá hago un paréntesis. El Elmer es un motor de simulación, no es el único, es uno de los más potentes hoy día, que incluso tiene paridad con software comerciales, que nos permite simular bueno, un montón de magnitudes físicas, no sé, dilatación de los materiales, deformación por fuerza, presión, fluidos, electrostática, electromagnética. No es fácil, no voy a decir que esto es fácil, pero en las últimas versiones, el FreeCAD a partir del 1.0 ya está integrando el Elmer como uno de los motores de simulación. Entonces uno no tiene que ponerse a ver cómo exporta un archivo y lo importa ahí. O sea, sí, igual no es fácil hoy, pero era muchísimo más difícil antes. Entonces, más que nada estos últimos años, esto dio bueno, el software libre en este aspecto dio un paso gigante y hoy ya esto está integrado. No solamente el FreeCAD, que ya está en su versión 1.0, en la parte de diseño del circuito impreso, que hay muchísimo de esto también hay problemas. También hay que simular térmicamente, ver qué pasa con la temperatura. Piense que una vez que esto está puesto en órbita del satélite, no hay aire, entonces uno no puede poner un ventilador. Y si uno tiene que sacar el calor de algún componente que calienta, no es tan sencillo. Piensen que si no hay aire, no le puedo poner un ventilador. Y si le pongo un disipador, no es efectivo porque no hay aire. Entonces, la única manera de entrar o sacar calor del satélite es por radiación, ¿no? Radiación es lo que sienten cuando acercan las manos a la estufa, esas estufas que brillan, al fuego. Eso, solamente eso, no el aire. Entonces, es muy complicado. Lo que acá en la Tierra es muy sencillo, como bueno, esto calienta, no sé, disipa 2 watts, le pongo un disipador y solucionado. Bueno, acá no. Entonces hay que simularlo porque hay que ver si quizás para que esto funcione y disipe esa cantidad de potencia por radiación, necesito que trabaje más caliente de lo que debería hacerlo acá. Y eso implica otros problemas, como que como está caliente dilata más, genera, bueno, infinidad de problemas. Por eso es muy importante en esta industria simular todo lo posible y validar todos los diseños posibles en tierra antes de ponerlo en órbita. Porque una vez que ya está. Lo perdimos, creo que pocos países pueden bajar. Y aparte es más barato hoy día poner otro en órbita que bajar el que uno ya puso, ¿no? Obviamente. En eso, la ventaja de estos tiempos es que es bastante económico. Uno no puede quizás saber qué problema, o sea, por qué falló su satélite si ya murió completamente, pero sí puede poner a otro en órbita y tratar de ver que eso es bastante económico. Económico me refiero a un satélite de una unidad 10×10, quizás en un lanzamiento comercial está arriba de los $100.000, solamente por ponerlo en órbita, ¿no? O sea, independientemente de que funcione así, eso ya es un problema. Yo hago una caja de aluminio de 10×10×10, según el estándar QSAT, me lo ponen en órbita con esa plata. Pues, bueno, y bueno, aparte de esa opción comercial, que es la que usan mayormente las empresas, las universidades tenemos acceso a lanzamientos gratuitos. A veces pasa que se cae por ejemplo, hay alguna empresa que se le cae el lanzamiento porque no llegó con el satélite, entonces queda un slot vacío. Y generalmente las empresas, más que nada los organismos estatales como la NASA, dicen, tengo este slot vacío, ¿le sirve a alguien? Y bueno, y ahí uno entra y se ahorra esos $100.000. Digo la NASA, por la más conocida, pero hay un montón. Así que bueno, nosotros apuntamos a eso para la puesta en órbita, por eso, si bien estamos adoptando este estándar, no sabemos quién lo va a poner en órbita. No, eso será el problema, puede ser cualquiera. Incluso el año pasado, fin del año pasado, pasó esto que les decía. NASA dijo, tengo un espacio de 2 unidades, es un satélite así,
le dijo a CONAE, que es la agencia oficial, ¿no? O sea, hablan entre ellos, CONAE se dio vuelta y la dijo a las universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, tenemos esto. Y bueno, se está trabajando en ese proyecto. Bueno, diseño electrónico, KiCad, otro software libre, hermoso, que tiene un potencial terrible que estos últimos años avanzó muchísimo. ¿Qué nos permite el KiCad? Hacer diseño del circuito, ¿no? Simularlo, que eso es una implementación nueva, y de hecho, esta simulación, implementa, bueno, los modos de simulación clásicos de SPICE, y también implementa unas simulaciones nuevas que son muy poderosas para simular, ¿no?, el circuito electrónico. Y después también me permite diseñar el PCB y mantener, digamos, ese flujo de trabajo. ¿Por qué está muy bueno el KiCad? No sé el software comercial, si otros lo hacen, vamos a entrar en eso, por suerte hace mucho no uso. Porque después que uno hace el PCB con el KiCad, ya tiene integrado el modelo 3D de los componentes, entonces entrega no solo el modelo del PCB, el circuito con las capas de cobre para hacer el PCB, sino que entrega el modelo 3D físico, ¿no?, entero. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, porque después con este modelo 3D yo voy a entrar al FreeCAD y le voy a diseñar la parte de hardware, lo que sostiene esa placa, ¿no? Entonces puedo simularla y puedo hacer todo este flujo de trabajo cerrado completamente en software libre. Después, obviamente esta es la parte más dura, que es lo que más me gusta a mí, que soy de electrónica. Este proyecto igual incluye un montón de ingenierías, no solamente electrónica. Se darán cuenta que tiene mecánica, química, bueno, informática, por supuesto. Un detalle además que tiene KiCad es que no solamente se queda en etapa de diseño, sino que también en producción. Se puede agregar distintos plugins o cosas que ya está intentando agregar KiCad que permiten, una vez hecho el diseño, producirlo de una forma más cómoda. Ya sea preparando los archivos para producirlos en una fábrica que haga circuitos impresos, o bien preparar todo para vos producirlo en tu laboratorio o en tu casa. Además, está la opción de, bueno, una vez ya producido el PCB, siguiendo el diseño 3D y bueno, la instrucción de los componentes inicialmente establecida, soldar los componentes con un montón de plugins que te permiten facilitar esa cuestión y jugar a un estilo pick and place de, ok, bueno, no tengo que estar 100% preocupado de estar colocando las cosas en su lugar, sino que el propio software está preparado para dar un seguimiento y bueno, darme un respaldo de dónde colocar las cosas y cómo hacerlo. Bueno, en esa línea, hablando ya de software libre, hoy los fabricantes están integrando mucho más, están mucho más permeables a que uno les manda un archivo de KiCad. Incluso si uno manda a China a fabricar, les pueden mandar el proyecto entero y decir, toma, verificá si anda. Incluso muchos fabricantes tienen plugins para KiCad para hacer este tipo de validaciones previas a enviar a la fabricación. Entonces, bueno, se está aceptando muchísimo más en la industria de lo que pasaba en los últimos años, a la vez que está evolucionando. Bueno, pasando al software, ¿qué estamos usando nosotros de software? Acá creo que es el plato fuerte de estos eventos. LibOpenCV3, librería libre para ARM, estamos usando los de STM. Esto son componentes comunes, esto se puede comprar, bueno, si no lo buscan en Mercado Libre, algún proveedor puede conseguir este tipo de microcontroladores en las placas de desarrollo de Bluepill o los oficiales de ST, ¿cómo se llaman? Los Butterfly, creo que se llaman algo así, STM32. Bueno, que se pueden conseguir, bueno, por canales oficiales. Son bastante económicos, permiten programarlo con librerías 100% libres. Todo esto corre en Linux. Yo uso Debian, en general adoptamos Debian por una cuestión de practicidad, sobre todo en el mismo sistema, pero esto anda en casi cualquier distribución. Costo, $2 o $3 está la placa de desarrollo, $2 o $3 está el programador. Este programador permite correr paso a paso, o sea, está todo. Si uno usa, por ejemplo, Platformio, que es un plugin para VS Code, eso ya está todo integrado y es muy rápido el tiempo de que uno arranca hasta que ya está programando o hasta que ya está haciendo un debugging in circuit o corriendo paso a paso, línea por línea de código. Esto es C, ¿no? C, no me acuerdo si C o C++. Bueno, otra cosa interesante, yendo a lo que es software, es testeo. Como habíamos dicho, es muy importante testear, pero hay cosas que es difícil
hacer un test, porque cuando uno mezcla hardware y software, a veces se complica, ¿no? Si uno quiere probar el software del control de actitud, que es el que gira el satélite sobre su propio eje para apuntarlo, es muy difícil. ¿Cómo uno replica esas condiciones en tierra, ¿no? Entonces, quizás uno tiene un hardware con un software embebido que tiene que simular y no le puede dar las condiciones, pero sí lo que puede hacer es que quizás el software que uno tiene corriendo en la compu le entregue algún valor, le dé un valor como si fuesen los sensores y ver cómo reacciona. A eso se le llama hardware in the loop, que es esto, integrar una parte de simulación física real conectándolo a la computadora y haciendo la otra parte. De esa manera uno puede tratar de estimar cómo se va a comportar cuando esté. Obviamente que nada de esto es perfecto, pero es mejor que simular y solamente en software y pretender que funcione. Muchas de estas cosas, muchos de estos problemas uno los encuentra simulando de esta manera. Bueno, y en eso, ¿qué se usa? Principalmente, bueno, a mí me gusta el Octave. Python, hoy día, Octave es como un análogo al MATLAB. A mí me gusta mucho, anda muy bien, yo lo uso mucho. Incluso contra Python, aunque en teoría deberían funcionar igual cuando hacen ecuaciones o no sé. A veces no funcionan, porque a veces quizás el tipo de dato no es exactamente el mismo, o internamente se manejan distinto y la misma operación matemática no da exactamente igual. A mí me gusta mucho más Octave en ese sentido, pese a que es más lento. Python, la ventaja que tiene es que es muchísimo más fácil conectarlo al hardware. O sea, uno en Python puede levantar un flujo de datos en tiempo real, procesarlo y empezar a tirarlo por otro puerto o por otro lado, o entregar una salida por pantalla de manera mucho más fluida y mucho más integrada con el sistema operativo de lo que puede hacer Octave, que en general es tomo algo, lo proceso y lo entrego. Pero bueno, súper útil. GNU Radio, software libre, este es otra eminencia de esta rama del desarrollo. El GNU Radio es un software para prototipar sistemas de radio definida por software. Esto por abajo, o sea, en la interfaz uno se lo baja y lo abre, va a ver que son todos bloquecitos donde uno va conectando con líneas los flujos de datos. Entre estos bloquecitos están la interfaz que va al exterior, que se llama, bueno, la radio definida por software, que en general son unos placas USB que se conectan a una antena que pueden transmitir o recibir. Y con esto lo que uno hace es prototipar toda la parte de radio y comunicaciones. Entonces uno puede hacer incluso un modulador o un demodulador y salir al exterior mediante un SDR. Nosotros en la Facultad de Ingeniería tenemos para este proyecto asignado un Blade SDR y tenemos los RTL SDR, que son los más comunes, que solamente reciben. El Blade tiene dos salidas y dos antenas de transmisión y dos de recepción. Pero bueno, estamos muy metidos. Eso es un paneo general de lo que tenemos. En lo que es GNU Radio también funciona en el fondo en Python, y Python la mayor parte de las cosas las tiene ya precompiladas en C, con lo cual esto no es tan lento como debería si uno lo piensa. Anda bastante bien. Si uno hace algún demodulador en GNU Radio, uno lo puede exportar incluso a el .py, porque estos bloquecitos en realidad están corriendo en Python. Uno puede exportar el .py y correrlo como un software externo. De hecho, hay un software que usamos mucho que es GQRX. GQRX es un software de SDR que tiene las modulaciones más comunes para recibir, que está hecho básicamente en GNU Radio y en Qt. ¿No? Es una mezcla ahí entre el software que es como un C++ de Qt y GNU Radio, ¿no? Y es uno de los softwares más conocidos. Que también es obviamente software libre, también uno lo puede abrir, modificar. Ese software no transmite, pero bueno, es muy útil. Bueno, este es un poquito el flujo de trabajo que les había comentado. En el que cada uno hace el diseño del circuito, lo simula. Una vez que tiene la simulación, hace el PCB, o sea, el físico, que esto es lo que mandaría a fabricar. Y mientras se lo está fabricando, que en un PCB estamos en esta etapa, podemos empezar a hacer el diseño mecánico por sobre con el diseño físico de la placa real, con la altura de cada componente. Esto es muy importante. Acá no sobra el espacio, no sobra el peso, no sobra la energía. Entonces es muy importante saber si un capacitor me va a quedar muy alto para cuando voy a diseñar el gabinete, que esto no toque, porque también los tiempos son muy acotados.
En el caso que les comentaba, que NASA se comunicó con CONAE, no le dijo, de acá a 2 años tengo un lugar, no. Como seguramente se les cayó un proveedor antes de poder conseguir otro proveedor. Si no lo pueden ofertar al mercado porque nadie se los va a comprar. Por eso esas son oportunidades. Y como son oportunidades, quizás tienen un span de tiempo muy corto, de meses, para hacer un desarrollo muy complejo. Entonces, este flujo de trabajo hay que hacerlo muy rápido. Ahora, actualmente estamos fabricando un PCB y mientras tanto seguimos trabajando acá sin necesidad de tenerlo físico. No hace falta tenerlo y medirlo. Eso era lo que se hacía anteriormente. Ahora la idea es mostrar un poquito el software. Bueno, como dice Fer, está bueno tener todas las cosas ya planificadas de cómo vamos a tener la placa, por ejemplo, una vez soldada, luego de la producción. Eso es gracias a que bueno, todos los componentes tienen su hoja de datos y van mostrando las medidas. Y bueno, nosotros gracias al software tenemos más o menos agregar con exactitud cuáles van a ser las medidas si elegimos bien los componentes. Suele ser una cuestión de nuestra elección si algo falla ante el propio software. Y bueno, frente a esa cuestión de tiempos, es útil por una cuestión también de que nosotros necesitamos hacerlo lo más rápido posible y el software lo que permite es tener muchas cosas que se pueden volver a repetir. Dentro del sector aeroespacial hay circuitos o placas que se pueden reutilizar con otras funciones. Por ejemplo, para una versión 1 se puede usar una placa determinada con cierto circuito. La versión 2 quizás no dista tanto de la primera. Va a haber algunas mejoras que se puede seguir esa linealidad gracias a un buen diagrama de software inicial para después seguir el resto de los pasos. Bueno, respecto a eso, también acá hay otro problema. En nuestro caso es un proyecto que lo manejamos íntegramente nosotros, o sea, es el proyecto de la Facultad de Ingeniería, pero no es lo normal. Lo normal es que colaboren muchas universidades. O sea, como les había comentado, este caso de NASA se comunicó con CONAE. CONAE no es que le dijo solamente a la UCO, no, le dijo a un montón de universidades, lo cual está perfecto, ¿no? Porque es la idea, es un organismo estatal y obviamente universidades públicas. Entonces, claro, tenemos que de golpe empezar a trabajar entre distintas universidades y es muy importante este paso, porque yo acá le puedo mandar este PCB o le puedo mandar este diseño mecánico o estas especificaciones mucho antes yo de tener siquiera el PCB. Entonces pueden trabajar en función quizás a un nivel sistema, integrando esto ya en el diseño mecánico de un satélite más grande cuando yo ni siquiera terminé de hacerlo. Entonces es muy importante. Bueno, este sería un poco el flujo de trabajo del FreeCAD, que si alguno usó FreeCAD estos últimos años, se acordará que es muy inestable, que se cuelga, que justamente estábamos hablando de eso. Ya está la versión 1.0, está andando muy bien. Ya hay agencias muy serias que están usando FreeCAD para esto. ¿FreeCAD o KiCad? Ambos, en realidad. Pero FreeCAD era el más inestable, KiCad tiene un poquito más de tiempo de vuelo. Claro. Quería decir algo que por Sí. alguien que va a hacer una prueba, si tienen una plaquetita y quieren ver si cumple mínimamente, agarran una fijadora orbital, le ponen los postes, agarran la plaqueta y empiezan a jugar con eso. Eso que está comentando. Algo barato, ¿no? A ver, hay muchísimos tests que uno tiene que pasar para lograr tener un satélite exitoso. Uno es la puesta en órbita. Y en la puesta en órbita tiene muchos problemas. El principal problema es la aceleración. Pero más que la aceleración, que es muy grande, es algo más o menos estático, es una aceleración constante, es como que haya más gravedad por un tiempo. No sería tan grave. El problema es la vibración, los motores vibran un montón. Y aparte de la vibración están el desacople entre etapas. Las etapas, vieron que van descartando etapas a medida que van poniendo en órbita. Las etapas están firmemente atornilladas con unos bulones muy grandes. Y a medida que van desacoplando, no es que alguien va y desatornilla. Son bulones con una carga pirotécnica que cuando llegan al momento explotan. Esa explosión obviamente hace vibrar toda la estructura y hace vibrar los satélites de uno. Entonces hay toda una especificación muy compleja de la vibración y el perfil de vibración y de frecuencias al que va a estar expuesto el satélite. Por ese motivo es muy importante vibrarlo antes, porque si el satélite se rompe acá cuando hacemos una prueba básica, como la que comentaba ¿su nombre? Marcelo. O la que comentaba Marcelo, obviamente ni voy a seguir trabajando. Voy a tener que ver por qué. ¿En qué parte de esto? Quizás acá en la simulación me puedo dar cuenta por qué se rompió. O quizás no, quizás mi simulación no tiene nivel de detalle. Tengo que empezar a ver acá qué componente falló. Pero eso lo tengo que hacer y lo tengo que, después, una vez que ya lo tengo fabricado, medirlo. Y eso es un paso, bueno.
bueno, esa experimentación para ver si está acorde la placa viene principalmente por la integración con otras etapas de la misión, ¿no? Obviamente, si nosotros queremos poner un diseño del cohete, tenemos que tener en cuenta ese cohete. Pero además hay otras pruebas que hay que hacer dentro de la placa que son quizás más intrínsecas a nivel material y preparación de la misma. Por ejemplo, a la hora de hacer un circuito impreso, no se puede poner cualquier material, principalmente porque, bueno, dentro del material, esto ya es más específico, pero dentro de la placa a lo mejor hay burbujas, y esas burbujas en el vacío a lo mejor hacen una pequeña explosión de pop, y ese pop basta para que a lo mejor se ponga una pista o un componente, y bueno, perder directamente toda una etapa, y al perder esa etapa quizás se pierde toda la misión del satélite. Por eso que se hace ciclados térmicos para, bueno, simular esa condición que va a haber en el espacio de temperaturas, sumado a, bueno, el vacío que va a enfrentar cada una de las placas del satélite. Claro. Imagínense que tienen acá un globo inflado, ¿no? Entonces el globo adentro tiene una presión, no sé, 1,5 atmósferas, y afuera hay una atmósfera. Esa diferencia es de que está inflado. Si afuera hay 0 atmósfera, ahora la diferencia es mucho mayor entre adentro y afuera. Entonces el globo se va a inflar más, ¿no? Imagínense, eso es una burbuja de aire dentro de un PCB. Cuando lo pongo en órbita explota, hace plac, me levanta las placas y chau, murió. Eso puede pasar en un componente, en un PCB, en un capacitor, no sé, cualquier cosa. Entonces es muy importante, obviamente, los case case y diseño mecánico se usan generalmente aluminio, por más que tenga una burbuja la va a contener, pero lo que es el PCB es una resina orgánica con una fibra de vidrio, entonces eso no tiene mucha fuerza. Y mucho menos el aluminio no va a tener problemas con un ciclado térmico, pero lo que es orgánico, como el PCB, que son sustancias, eso sí, tiene problemas con el ciclado térmico, tiene problemas con la radiación que hay. ¿Vieron que no sé, alguien tiene una silla de plástico vieja que está al sol, que está toda cuarteada? Bueno, ¿por qué pasa? Porque el sol, la radiación solar que llega, que ya está recontra filtrada, alcanza para romper los enlaces químicos del material y lo deteriora, y le cambia las propiedades. Y esto pasa igual, en otra medida, pero porque esto está cubierto, ¿no? En general de afuera no le entra luz directa. Pero hay partículas que sí. También hay que ser cuidadosos a nivel diseño, ¿no? Porque en ese cambio de temperatura hay expansión y contracción de los materiales. Entonces, por ejemplo, si ponemos conectores que están en el extremo de las placas, al expandirse y después contraerse, a lo mejor eso genera alguna torcedura o algún punto, claro, algún mecánico que se quiebre, ya sea por única vez o después por, como dice Fred, muchas veces que se irá a contraer, que termine rompiendo y bueno, normalmente todo detiene a que falle la misión, ¿no? Entonces las pruebas son para que claro. cosas. Sí. Vamos a dar un ejemplo, es muy interesante porque hay muchas cosas de estas que uno no se las puede imaginar acá, pero allá es otro problema muy distinto. Si uno tiene dos PCBs enchufados, uno arriba de otro, tiene un conector acá y un conector acá, ¿no? Acá en tierra, ¿qué va a pasar? Y van a tener más o menos la misma temperatura, a menos que uno lo diseñe muy mal, porque incluso el aire que va a estar circundante las va a mantener a la misma temperatura. Allá no. Si una de estas placas tiene quizás el subsistema de power con las fuentes de alimentación de todo el satélite, y esta, quizás la radio que no lo estoy usando, esta va a calentar, va a dilatar, y los conectores que estaban así cuando lo enchufé acá en tierra van a empezar a hacer así, porque la de arriba va a dilatar y la de abajo no. Eso quizás a la primera no se rompe, pero este satélite da muchas vueltas por día. Entonces tiene muchos ciclos de sol y oscuridad por día. Entonces esto va a dilatar, va a contraer, va a dilatar, va a contraer hasta que se va a terminar partiendo. Se estima que la vida útil de estos satélites debería estar en 1 año. Si se diseñan bien, muchos de estos, incluso creo que han pasado los 10 años, pero lo más normal es que el 90% falle en los primeros 10 minutos, o la puesta en órbita, ni siquiera pase la puesta en órbita. Así que, nada, hay que tener todo este tipo de cosas en cuenta. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a mostrar el software. Bueno, si quieren seguirnos, tenemos algunas redes, no le damos tanto peso, porque bueno, nos estamos dedicando a la ingeniería, pero si quieren estar actualizados, ahí tienen el QR. Y bueno, para que quieren escanear. Y ahora les voy a mostrar un poquito los software, ¿no? Estamos hablando del KiCad, del FreeCAD y qué pasa, y les vamos a mostrar un ejemplito donde se ve todo esto que estamos diciendo, y después, bueno, pasamos a la pregunta. Acá tenemos un circuito.
un circuito, bueno, un esquemático en que estamos trabajando. Esto acá es el simulador, no lo vamos a ver ahora. Generalmente uno no simula todo el circuito porque esto es muy pesado de simular entero. Uno agarra un bloquecito, incluso otros archivos y va probando, haciendo pruebas de control local. No sé, pruebo una fuente de alimentación, pruebo alguna parte del micro. Este es el PCB. Estamos trabajando en 4 capas porque a veces hay muchos requisitos que se podría hacer en 2 capas, sí, pero hay muchos requisitos en el medio que uno tiene que cumplir y ahí se complican. Las formas, acá todo tiene que ver, o sea, uno no puede correr un conector, si está trabajando con otro equipo, correr un conector de lugar, no. O sea, es bastante más complejo porque quizá ese conector donde se puso, ya alguien chequeó que acá no golpee con ninguna otra parte. Y uno lo corre pensando solamente en su placa y en el resto del satélite genera un problemón. Estas cosas no es tan sencillo. Bueno, esto es lo que tiene, lo que más nos sirve a nosotros del KiCad, que es que hace el render. No todos los componentes tienen el render, estos los tuvimos que agregar nosotros, a veces hasta que dibujarlo, uno agarra un calibre, mide y dibuja, aunque sea globalmente. Entonces uno puede diseñar un casing tal cual a la medida del PCB, ¿no? Este es algo bastante sencillo este PCB. Fíjense que tiene esta DB9, esto se sigue usando. Que parezca viejo en la vida cotidiana, en esta industria no. Las cosas probadas y funcionales se siguen usando. Bueno, ahora les voy a mostrar este es el FreeCAD, ¿no? No les voy a mostrar cómo, pero yo acá importé esta placa. La importé directamente del KiCad, ¿no? Puse exportar ese diseño en 3D en el software de PCB, de la parte de PCB, uno exporta. Vamos a sacarlo. Es importante también destacar que los software te dan cierta versatilidad a la hora de poder mostrarle a otros bloques del equipo qué estás trabajando. Porque imagínense que nos dan una especificación de tener que mover este conector 2 milímetros para este costado. Es más difícil explicarlo que mostrarlo. Entonces directamente lo moves, mandás todo el archivo y puedes ver absolutamente todas las etapas de la producción de la placa y bueno, cómo quedaría el producto final. Claro, si uno lo ve acá, no se sabe si el conector está de este lado o del otro lado de la placa. Hay mucha ambigüedad que acá es crítica, acá es una cuestión de vida o muerte, que un conector esté mal o esté corrido. Entonces es muy importante que el diseño mecánico y el diseño eléctrico estén muy controlados. Bueno, acá está exportado, una de las maneras de exportarlo, exporta el PCB y exporta hasta los componentes. Incluso puedo saber qué es cada componente mirando la salida 3D, bueno, editar, borrar, lo que sea. Y yo le puedo diseñar acá el case tal cual. Acá en este sentido no teníamos mucho requerimiento. Tendría que agarrar un mouse. Así que en este caso del case lo único que hicimos fue diseñarlo con con la forma un poco arbitraria que tiene el PCB. O sea, voy a sacar checar la carpeta. Esto, la mayoría de los modelos ya los trae el KiCad, salvo los conectores y alguna que otra cosita más, ya los trae el KiCad. Si se fijan, bueno, acá el diseño mecánico, los tornillos que fijan los DB9 los pensamos ya pasar directamente al gabinete de aluminio, que es obviamente una cuestión de estrés mecánico, y así uno puede hacer el diseño al milímetro, esto mandarlo a fabricar y que calce todo perfecto hasta el último milímetro. Incluso si uno quiere acá que la tapa apoye sobre este lado, también uno ya puede medir directamente sobre el modelo que exporta el FreeCAD. 5 minutos. Y medir exactamente el espesor de la placa y esos detalles una vez que ya tiene todo montado. Bueno, esta es la tapa inferior y con la tapa superior. No tengo un mouse para poder mostrarles cómo se mueve. Esta es la tapa. Esta es una manera, ¿no? Ahí se ve como la parte de arriba, así que haría este módulo. Pero bueno, eso es un poco lo que teníamos para mostrarles hoy. Si quieren seguirnos o hacer alguna consulta de esto, también están los QR nuestros, cualquiera de los medios de contacto que tengan. Si nos quieren preguntar, si quieren, no sé,
Y ahora vamos a tener un stand acá. Sí, tenemos un stand. Si quieren hacer cosas ahí. Y bueno, Por el tiempo principalmente. y si tienen alguna pregunta, nos quedan 5 minutos. ¿Pusieron alguna dinámica todavía? Todavía no, estamos colaborando para uno que va a volar ahora. Sí, fin de año, antes de fin de año, Sí. estamos haciendo una placa, todavía un entero no. Pero el último que trató de hacer la facultad fue en el 2000 y bueno, por los motivos público conocimiento, la plata que había para la puesta en órbita después no alcanzó, se pasaron cosas. Y, así que no, no tenemos todavía. Ese igual lo tenemos en la facultad, pero no lo pudieron poner. ¿Cuál es el tiempo? Un año, con un año estaríamos más que satisfechos, sí. Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo máximo posible y hacerlo lo más versátil, cosa que podamos actualizar el firmware, ese tipo de cosas. Pero bueno, acá hay muchísimo desarrollo de cosas que, por más que no sean la gran cosa, quizás el módulo de control de la batería o la radio, una vez que uno ya la voló y ya verificó que funciona, ya tiene algo con herencia de vuelo. Entonces ya uno puede ir y decir, esto sí que funciona. Y eso es difícil, es muy caro, porque para tener herencia de vuelo tenés que haber volado algo, tiene que haber andado. Entonces es un valor en sí mismo, por más que no haga mucho más. Sí, me creerá también de que cuando ven una entidad gubernamental o alguna universidad que quiera colaborar con nosotros, les da cierta fiabilidad de parte nuestra, decir, ok, si hicimos este dispositivo, esta Ya placa, voló. y voló. Ahora es más confiar, pero después ya la BTS, bueno, permite que la gente confíe más fácil. Claro, claro, es muy importante. Es muy conservador en eso la industria. Y bueno, en lo que hablamos del montaje del PCB y eso, también hay que certificarse para montar PCB, certificarse, no es que uno manda a China y listo, ya está. Tenés que cumplir con un montón de estándares, hasta la persona que suelda tiene que estar certificada. Obviamente que no es la manera correcta de hacer las cosas, no siempre pasa, a veces no alcanzan los tiempos o pasan estas cosas que te dan muy poco tiempo y bueno, se hace lo que se puede con los recursos que hay, pero lo normal es que sí, que se trabaje así, con un montón de control de versiones, control de organización muy estricta. ¿Ya estamos? No, quería saber un estimativo del precio del hardware. Buena pregunta. ¿Solamente de componentes? El módulo de energía, por ahí te doy una idea, el que lleva la batería de litio, solamente la placa costó como $550, solamente esa placa. Porque encima, bueno, por la tolerancia, la calidad, y era la primera revisión, necesito un par más, o sea, quizás unos $10-15 mil de costo tenemos, tranquilamente. Más la estación terrena, que no la montamos, hay un montón de hardware, accesorio. La estación terrena comprada vale como $50-60 mil. Acá los chicos que le hicieron habrán gastado 1.500 solamente para recibir. Pero sí, vamos, y hecha a mano al 100%. Así que sí es caro. Y eso que tenemos un montón, tenemos laboratorios, tenemos cámaras para hacer vacío, tenemos de todo. Claro, esto solo es hardware, de software, desarrollo, ni lo Infinidad, ahí ni lo contamos. No porque eso digamos que la universidad tiene gratis. Claro. Pero es muchísimo, muchísimas horas, hombre. Así que bueno. Te hago una consulta si no hay otra vez estilo que Sí. tiene más que ver con el proyecto. ¿Cuánta gente trabaja? ¿En cuántos equipos están divididos? ¿Y hace cuánto lo están trabajando? Tenemos el proyecto es bastante ambicioso, tenemos una parte que es de formación, que es formación educativa, después tenemos la gente que está haciendo trabajos profesionales, ahí debemos tener unos 25 alumnos de distintas carreras, más que nada electrónica, pero no solo electrónica, química, informática, todo. Y cada grupo en general tiene dos o tres personas y se encarga de una parte, no es el módulo de energía, ese es uno, tiene 3 alumnos que se encargan de eso, que son próximos a recibirse, se reciben con eso. Y la idea es que, bueno, después a los próximos le demos lo que ya hicieron y lo vayan integrando, lo sigamos manejando. Y a la vez, los que están hoy aprendiendo, el día que lleguen a la condición de ya estar cerca de recibirse, ya tengan cierto expertise que no tienen los que están hoy. Como arrancamos hace menos de un año, los que están arrancando nada, tuvieron que aprender todo desde cero para iniciar su trabajo profesional. En cambio, la idea es que el día de mañana ya vengan con algo de idea. Por si queda alguna pregunta, nos quedamos sin tiempo, hay que estar acá, dar la vuelta al fondo para ver la bandera nuestra. Ahí se van a hacer. Y ahora si quieren, los invitamos a sacar una selfie. Están de este lado, pero que no aparecen, si quieren aparecer, digamos,